Bienvenidos, esto es DW Noticias en vivo desde Berlín. Qatar anuncia que la tregua en Gaza entre Israel y Hamás comenzará el viernes por la mañana. Mientras tanto, Israel ya ha recibido la lista de los primeros rehenes que Hamás liberará. Mi nombre es Carolina Chimoy y arrancamos con los titulares. Israel anuncia que los primeros 13 rehenes serán liberados este viernes. Esto después de que Qatar también anunció que la tregua entre Israel y Hamás entrará en vigor recién el viernes a las 7 de la mañana. Y Daniel Noboa, el presidente más joven de Ecuador, juró hoy jueves el cargo de jefe de Estado en su país. En una ceremonia de investidura celebrada en la Asamblea Nacional, Noboa sucedió al presidente saliente, Guillermo Lasso. Se espera que este viernes entre en vigor en Gaza la tregua de 4 días entre Israel y la organización terrorista Hamás, que además liberará a un grupo de rehenes. Según el Ministerio de Exteriores de Qatar, mediador en el conflicto, el cese al fuego temporal tendrá lugar tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza y permitirá la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Está previsto que los combates se detengan a partir de las 7 de la mañana del viernes y los rehenes, todos mujeres y niños, sean liberados a las 4 de la tarde del mismo día. Los primeros rehenes serán liberados el viernes por la tarde, según informó Qatar. 13 mujeres y niños serán entregados a la Cruz Roja. ¿A qué se debió el retraso? Le puedo decir que las negociaciones sobre el acuerdo y sus detalles fueron difíciles y minuciosas. Queríamos asegurarnos de que no les pasara nada a los rehenes cuando fueran liberados. Pero las conversaciones se desarrollaron en buen ambiente y ambas partes mostraron compromiso. Un retraso que puso a prueba la paciencia de los afectados en ambos bandos. La oficina de Benjamin Netanyahu habría recibido una lista con los nombres de quienes serán liberados. Los familiares sufren la espera. Espero que se encuentre en un estado saludable, que le permita soportar todas las dificultades que enfrenta allí, que no se encuentre herido o haya sido torturado o víctima de cosas inhumanas. Creo que lo superará y que volverá sano y salvo. La población de la Franja de Gaza está a la espera de un alto el fuego. Esta familia quería visitar a sus parientes el jueves. Nos dijeron que el alto el fuego comenzaría a las 10, por eso queríamos salir a mediodía. Pero al ver que continuaban los disparos, supimos que aún no era el momento. En realidad no queremos un alto el fuego de 4 días, queremos que dure para siempre. Si todo sale bien, al menos podrán tener un respiro. Ahí estarán quien está en Estambul. Miquel, un gusto verte. Qatar anuncia que los rehenes serán entregados como muy temprano el viernes. Conocemos ya los nombres o las nacionalidades de quienes serán liberados por Hamás. ¿Y qué sabemos además sobre esos 150 presos palestinos que también serán liberados por parte de Israel? Bueno, hay que ser muy cautos. Ya hemos visto que hoy también estaba prevista la entrada en vigor de ese alto el fuego a las 10 de la mañana y no ha sido. Ahora tenemos esa nueva cita, dice Qatar, que va a ser a las 7 de la mañana. Incluso ya sabemos también que hay una lista, que era el gran problema por el que Israel en el último momento ha decidido retrasar esta entrada en vigor del alto el fuego. De cara a mañana tenemos una lista, como dices, con 13 nombres. Las autoridades israelíes ya han informado a las familias, pero han pedido que se mantenga digamos, la máxima precaución en torno a las personas que van a ser liberadas y en torno también a sus identidades. El proceso, a un lado digamos, en Gaza saldrán estos 13 rehenes, como ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, se producirá por la tarde, y en cuanto estén ya en el lado israelí, en cuanto hayan vuelto a casa, entonces los israelíes sacarán de la cárcel a 39 presos palestinos que también son mujeres y menores de edad. Este es un poco el mecanismo que quieren realizar cada día. En el momento que los rehenes israelíes estén ya de vuelta a casa,
Gaza, solo en ese momento es cuando los israelíes pondrán en libertad a los presos palestinos. Esperan que este sea el mecanismo que funcione durante los próximos 4 días de tregua, pero insisto, hay que ser muy cautos y hay que esperar hasta mañana a las 7 de la mañana para ver si finalmente las dos partes cumplen con lo acordado gracias a la mediación de Qatar. Y Miquel, de ser así, ¿qué significaría todo esto para la brutal guerra en la que nos encontramos? Porque el problema de fondo no estará resuelto con ello, ¿no? Estamos ante una tregua. Una tregua no significa el final de la guerra, pero sí que es un primer paso para que esta guerra termine. Un paso importante en estos momentos, sobre todo para dos grupos de personas. En primer lugar, para esas familias de los cautivos en manos de Hamás desde el pasado día 7 de octubre, que esperan con agonía y con ansiedad, ¿no? Esperan que vuelvan a casa sus seres queridos, y por otro lado también es fundamental esta tregua para los casi 2 millones de gazatíes que han vivido las últimas 7 semanas unos bombardeos que no recordamos dentro de la franja de Gaza. Además del intercambio de presos y rehenes, hay que decir que Israel va a acceder durante los próximos 4 días a la entrada de más de 200 camiones al día con ayuda humanitaria y con combustible, y eso también va a ser un paso fundamental. Pero hay que dejar muy claro que estamos ante una tregua, estamos ante un paréntesis dentro de la violencia, y tanto Hamás como Israel han dicho que la guerra sigue muy viva. Por lo tanto, dentro de 4 días, si no hay ninguna extensión por la liberación de nuevos rehenes, estaremos de nuevo en un conflicto en el que las armas volverán a marcar la agenda. Muchas gracias, Miquel Ayestarán, desde Turquía, Estambul, por este interesante análisis. Y Qatar, estado que junto con Egipto ayudó a negociar el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, afirma que los primeros 13 rehenes serán liberados como muy temprano el viernes. Israel, por su lado, dijo que entonces el alto el fuego también empezará recién el viernes. Mientras tanto, los combates continúan. Según Hamás, un reciente bombardeo a una escuela de la ONU en el campamento de Jabalia se ha cobrado 30 vidas. Además, el ejército israelí afirma haber lanzado 300 ataques aéreos en los últimos días. Se suponía que iba a ser el primer día sin ataques, pero mientras se iban conociendo los detalles de la tregua, Israel continuaba bombardeando Gaza. Los ataques golpearon áreas residenciales en todo el territorio, incluido este barrio en el este de San Yunis, en el sur del enclave. Los rescatistas hablan de 4 casas destruidas mientras intentan sacar a la gente de entre los escombros. Aquí hay familias, civiles, niños. Hemos sacado mujeres muertas, hombres muertos y familias de debajo de los escombros. Creo que todavía hay unas 20 personas bajo los escombros. El ejército israelí ha publicado este video de los últimos ataques en Gaza, donde afirma que Hamás oculta deliberadamente sus infraestructuras en zonas residenciales. Un vocero del ejército aseguraba en otro video publicado el jueves que los soldados habían encontrado evidencias de ello. La prueba más evidente, según el vocero israelí, es una entrada a la red de túneles. En una dirección el túnel lleva al hospital Al-Shifa, la otra lleva a diferentes localizaciones que usan los terroristas como refugio seguro. Usan escudos humanos en el hospital, en casas normales. Allí es donde montan sus refugios. Mientras tanto, más civiles palestinos mueren o son heridos dentro de Gaza. Muchos esperan que la tregua les dé un respiro, pero saben que ahí no acaba su sufrimiento. La pausa de 4 días no es suficiente. Queremos algo a largo plazo, queremos estabilidad. No podemos huir permanentemente. Pero eso no parece muy posible, como se encargó de aclarar a sus tropas el jefe del Estado Mayor israelí. No estamos finalizando la guerra, seguiremos adelante hasta la victoria. Continuaremos avanzando en otras zonas de Hamás. Lo que significa que muchos más civiles podrían sucumbir ante el fuego cruzado.
Vamos a analizar ahora este tema con Marina Mirón Yalavén. Ella es investigadora en temas de defensa en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Señora Mirón, muchas gracias por esta conexión. Aún no empieza esta tregua, pero asumiendo que realmente suceda, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Es este realmente el primer paso para que termine la guerra? Buenas tardes. Es una buena pregunta porque hay varias posibilidades. Lo que hemos escuchado es que Israel está ofreciendo extender la cesación del fuego si se liberan más rehenes, es decir, por cada 10 rehenes se extienda el alto del fuego un día. Bueno, eso es la primera posibilidad y por supuesto eso depende también de lo que quiere Hamás. ¿Por qué? Porque esta cesación le permite a Hamás recuperar el grupo y reorganizar su grupo, sabiendo ahora cómo cómo actúan las fuerzas de Israel, cómo actúan los soldados. Entonces, la segunda posibilidad es que las hostilidades siguen como antes. Y no sabemos cuándo será la próxima tregua, hablando de la liberación de los rehenes, porque tener en cuenta que Hamás tiene unos 240 rehenes y los que liberan son solamente 50, es decir, 190 rehenes quedan todavía en las manos de Hamás. Entonces eso sí que complica la situación para Israel. Y me imagino que la comunidad internacional va a mantener la presión sobre el gobierno israelí para negociar con Hamás. Además, ¿qué sucederá después de que se liberen todos los rehenes? Entonces, ¿podría terminar esto en una escalada regional, incluyendo a Hezbollah y otras milicias, o incluso aún más una escalada internacional? Esto es la preocupación principal, porque una vez que se liberen los rehenes, Hamás va a perder digamos, un punto estratégico, porque ahora sí que puede negociar y cada vez que Israel lanza sus bombardeos puede decir que Israel está matando a los rehenes también, lo que le conviene a los militantes de Hamás. Por eso creo que una vez que sí se liberan todos los rehenes, ojalá, que Israel va a avanzar con su operación militar para alcanzar su objetivo, que es destruir al grupo Hamás. Y que sabemos de otros actores que han comentado que van a entrar en el conflicto cuando vean que Hamás ya no puede resistir o que no tiene la capacidad de resistencia. Y eso lo dijo el grupo de Hezbollah de Líbano. Entonces hay una posibilidad de que se abra otro frente de este conflicto. Y si entra Líbano en este conflicto, seguramente que otros países como los Estados Unidos y como Inglaterra podrán verse implicados en el conflicto también, porque han desplegado sus fuerzas, como sabemos. Entonces, eso sí se podría convertir en una guerra regional con otros países como Egipto, como Siria, como también Estados Unidos, como dije, participando en este conflicto directamente o indirectamente. Un escenario que realmente preocupa. Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College, muchísimas gracias por esta conversación. Y ahora economía, y Andrés nos va a hablar de petróleo. De petróleo, Caro, porque hay desacuerdo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sus miembros africanos apuestan ahora por una mayor producción de crudo para el año que viene. Esto se conoce después de que la OPEP pospusiera las negociaciones sobre la política de producción para 2024. Los miembros de OPEP Plus, que incluye a Rusia, dejaron para el jueves la reunión donde van a discutir estos recortes. La decisión provocó una caída en los precios del crudo. Y si se trata de petróleo, por supuesto, Ana Nieto está aquí para explicarnos mejor las cosas. Ana, en Nueva York. Bueno, cuéntanos concretamente qué es lo que está enfrentando los países de la OPEP en esta discusión sobre la política de petróleo en el futuro inmediato. Sí, Arabia Saudí, que es el miembro más influyente de la OPEP, quiere un barril entre 80 y 100 dólares y que desde hace meses ha rebajado su producción, de forma unilateral para presionar los precios a la baja, con un relativo éxito y poco
en los últimos meses, porque desde septiembre el precio del barril ha caído alrededor de un 18%. Antes de la cita que estaba prevista para el fin de semana, se especulaba que Arabia Saudí continuara con el recorte de 1 millón de barriles al día, que por más que este país realmente no hubiera planeado llevar el recorte más allá del año 2024. De hecho, de lo que se especula es que el retraso de la cita se deba al intento de este país de unificar con el resto del cártel una rebaja de la producción de cuotas de todos los países, es decir, que todos pongan de su parte para rebajar la producción. Los países africanos, como dices, Congo, Angola y sobre todo Nigeria, ya aceptaron una menor producción en junio y ahora quieren subir su cuota sobre la de junio e incluso producir más. Retrasar la reunión de la OPEP no es del todo infrecuente, pero sí es raro y está proyectando esta disensión dentro del grupo, que está aumentando la volatilidad de los precios y el petróleo sigue a la baja. Los traders esperan que el jueves, día 30, se salga una decisión, se acabe el disenso y se llegue a un acuerdo de producción para el año 2024. Y con esta falta de acuerdos al interior de la OPEP y este complicado contexto internacional, Ana, ¿cuáles son los retos de cara al futuro para el cártel entonces? Pues tiene dos muy claros. El primero es la ralentización de la demanda. La Agencia Internacional de la Energía y la OPEP tienen distintas previsiones de lo que puede ocurrir con China, que es un país clave para la producción de países de la producción de petróleo de los países que lo producen. Pero dado que se espera que haya menor crecimiento en este país, no se espera que haya un aumento de la demanda. La Agencia Internacional de la Energía además espera que en el mercado haya un superávit de producción, incluso si la OPEP reduce producción. Y además, más que la OPEP, Estados Unidos, Guyana y Brasil están produciendo mucho petróleo, ya no controlan el mercado. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Bueno, Andrés, ¿y las energías limpias qué? Ya, nuestros hijos no lo contarán, Ganos, no te preocupes. Sobre eso hablaremos en otro programa, pero mientras tanto, Ecuador. Daniel Noboa juró hoy jueves el cargo de jefe de Estado en Ecuador en una ceremonia de investidura celebrada en la Asamblea Nacional, con la que sucedió al presidente saliente Guillermo Lasso. Con 35 años, el empresario Noboa es el líder más joven en asumir la presidencia en Ecuador. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Daniel Noboa ya es el presidente del Ecuador. En sus primeras palabras ante la Asamblea Nacional, Noboa pidió unidad a la ciudadanía para sacar al país adelante. Como el presidente más joven en la historia del Ecuador, subrayó que cree en la fuerza de la juventud y que a muchos les costará encasillarlo en viejos paradigmas políticos o ideológicos. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. Noboa deberá completar el mandato inconcluso del saliente presidente derechista Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso en mayo y convocó elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción, impulsado por diputados de oposición que conformaban la mayoría. Con escasa experiencia política y poco respaldo en el Parlamento, su gobierno será estructuralmente débil, al igual que el de sus predecesores. A pesar de ello, cuenta con una popularidad del 60%. No obstante, la política no le es ajena, ya que su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa, fue 5 veces candidato a la presidencia. Con él recorrió el país. Al inicio de su legislatura, el desafío principal será hacer frente a las numerosas bandas asociadas a cárteles mexicanos y colombianos. Entre 2018 y 2022, la tasa de homicidios se cuadruplicó, alcanzando los 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Además, hereda un sistema carcelario en crisis, con prisiones convertidas en campos de batalla, donde los enfrentamientos han dejado más de 460 muertos desde 2021. A pesar de los grandes retos que tiene por delante, el ya presidente Daniel Noboa
Dejó en claro que quiere postularse a la reelección en 2025, ya que según él, los problemas del Ecuador no se resuelven en 17 meses. Vamos a discutir sobre este tema con Konstantin Groll. Él es analista político de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Quito. Señor Groll, decía el informe que Noboa dice que 17 meses no son suficientes para solucionar los problemas de Ecuador, pero no solo es tiempo lo que se necesita, sino, claro, también mayorías. ¿Qué podrá hacer Noboa realmente si no tiene suficiente apoyo en el Parlamento? ¿Tiene acaso las manos atadas? Como dijo hoy el presidente de la Asamblea, es una persona que se autocaracteriza como pragmática. Entonces, es cierto que el tiempo es muy corto, los desafíos son muy altos, pero sí es pragmático, y eso sí ya se ha podido ver en la Asamblea, donde el partido del presidente, ADN, ha hecho un acuerdo con los dos partidos más fuertes, los socialcristianos y el correísmo, un acuerdo no tan esperado por muchos analistas en Quito, y que ha permitido que las autoridades de la Asamblea se ha elegido de manera bastante eficiente en la posición de la Asamblea, ¿no? No se sabe hasta qué punto llega este acuerdo, si incluye temas programáticos. Esto se va a ver muy pronto, porque el presidente ha anunciado que va a mandar al menos 2 leyes económicos urgentes a la Asamblea muy prontamente. Uno seguramente sobre el tema tributario, fiscal, porque las cajas fiscales están vacías. Y ahí se va a ver si este acuerdo también permanezca más allá de las elecciones de autoridades, ¿no? Entonces sí es cierto que es un gobierno débil, nuevo, joven, pero es menos ideológico que el anterior. Entonces, Noboa confía en ese pacto, ese acuerdo que aparentemente tiene ya en la Asamblea Nacional. Cambiando de tema, Guillermo Lasso disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. ¿Qué sucederá ahora con Lasso? ¿Se podría revivir acaso ese juicio político contra él? El juicio político, en este juicio político no se puede revivir, habrá que buscar otra causa. Bueno, él anunció en una declaración pública que se va a Portugal, pero tampoco eso es cierto, ¿no? También anunció que su partido, o él, no se sabe bien, se va a presentar en las próximas elecciones en 2025, pero lo que sí es cierto que la imagen del presidente Guillermo Lasso, expresidente Guillermo Lasso, está bastante mal. Hay que decir también que todos los índices están peor o igual de mal, que no se han recuperado después de la pandemia. Esto en términos de seguridad, el país está a niveles nunca vistos en temas de homicidios y inseguridad en la historia del Ecuador. Es un principal país de exportación de drogas hacia Europa. Pero también en temas de empleo, pobreza y fiscal y económico no está para nada bien, está más en crisis que antes del inicio del gobierno, ¿no? Ese es el panorama que deja el expresidente Lasso en Ecuador. Muchísimas gracias, Konstantin Groll, analista político de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador. Muchas gracias. Y a continuación, más noticias de manera breve. Violentos disturbios en las calles de Dublín después de que 3 menores y una mujer fueran acuchillados cerca de una escuela. Luego de que las redes sociales difundieran la hipótesis de que el presunto atacante era un inmigrante argelino en situación irregular, una muchedumbre atacó a la policía e incendió vehículos, correando consignas antimigrantes. La policía no ha identificado al agresor, que también se encuentra herido y fue detenido en el lugar de los hechos. Y la Organización Mundial de la Salud pide a China más información tras un repunte en enfermedades respiratorias, sobre todo en niños. Desde mediados de octubre aumentan las enfermedades similares a la gripe en el norte del país en comparación con los últimos años. Achacan este aumento al levantamiento de las restricciones por la pandemia.
Indonesia ha registrado y reubicado a más de 200 refugiados rohingya procedentes de Birmania y de campamentos de Bangladesh. La semana pasada, más de 1.000 musulmanes de esa etnia originarios de Birmania llegaron a la costa de la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra. Y el populista de extrema derecha, Geert Wilders, ha ganado ampliamente las elecciones generales en los Países Bajos. Su partido ultraderechista, Partido por la Libertad, va a duplicar su número de escaños en el Parlamento, pero sin mayoría y sin poder construir así un gobierno de coalición. Va a ser difícil para Wilders, y es que muchos ya han descartado trabajar con él y su partido. Queremos gobernar y con nuestros escaños lo conseguiremos. El Partido por la Libertad gobernará. Tras 25 años como diputado, Geert Wilders podría convertirse en el próximo primer ministro de Países Bajos. A pesar de su victoria en las elecciones, sus políticas extremistas podrían impedirle formar coalición. Políticas como perseguir la inmigración, prohibir las mezquitas y el Corán, o incluso proponer un referendo de salida de la Unión Europea conocido como Nexit. Ideas disuasorias para los posibles socios de gobierno. En todo caso, las puertas están abiertas para quienes quieran un acuerdo y todo el mundo está expectante por saber quién las cruzará. Algunos de los candidatos han cambiado de postura durante la campaña. No sé cómo el Partido por la Libertad puede formar una mayoría. Todavía no está claro. Pero ahora Geert Wilders es el líder y tiene que ponerse a trabajar. Mañana discutiremos tranquilamente con el grupo cómo vamos a gestionar este resultado. En caso de que las negociaciones con Wilders fracasen, la nueva líder del Partido Conservador tiene otras opciones. Podría optar por un gobierno de centro-derecha con la alianza de izquierdas liderada por Frans Timmermans, antiguo vicepresidente de la Unión Europea. Pero no será fácil, dado que se han pasado la mayor parte de la campaña dejando claras sus diferencias. Pase lo que pase, formar un nuevo gabinete podría llevar meses. Los líderes europeos tienen la mirada puesta en Países Bajos, ya que un gobierno de Wilders podría impulsar ideales ultraderechistas en toda la Unión Europea. Esto es todo por ahora, pero los veo en un momento con más noticias. Aquí estamos actualizando todo con la redacción de DW Español. Los veo en un rato.